Yaline, no toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 10ª casilla de la 12ª trecena, el Tonali Matlactli Acatl. Acatl es el carrizo. El carrizo, como sabemos, es una planta maravillosa que se ocupa para hacer instrumentos musicales, para hacer balsas, para hacer cercas, para hacer chozas, incluso se ocupa para hacer cerbatanas o flechas. En la cosmovisión de los pueblos originarios, Acatl simboliza al guerrero que se coloca de pie, que crece derechito, que va con un rumbo determinado, con precisión, con certeza de la vida. Bueno, Acatl hoy nos trae a Iztlacoliuqui como regente. Y recuerden que en esta trecena tenemos precisamente a Iztlacoliuqui también como regente. Así que hay doble Iztlacoliuqui en esta coordenada, en este tonali. Y también, por si fuera poco, en el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el gran espejo de obsidiana. Yo aquí traigo dos espejos. Miren este, qué precioso, grandote, que me permite ver la realidad desde otro ángulo. Y otro aquí, para que recuerde yo que hoy me toca hacer un trabajo de introspección, de mirar hacia adentro, de mirarme en el espejo, de reconocer mi esencia divina, mi luz. Dicen que la luz solo es apreciable en la oscuridad, y esa oscuridad que me habita hoy tiene el nombre de Yayauqui Tezcatlipoca y también de Iztlacoliuqui. Recuerden que Iztlacoliuqui viene vendado porque nos está invitando a esa reflexión. Es frío, es cortante, porque a veces el frío a poco no sientes que te corta hasta los huesos. Bueno, pues hoy el viaje es tuyo y tienes que ir siendo un guerrero en busca de su esencia divina. ¿A quién tenemos como Señor de la Noche? A Tlaloc, ese líquido maravilloso que contiene nuestra existencia en este plano. Nos gestamos en un vientre lleno de agua. Tlaloc se descarga como una lluvia maravillosa y hoy Tlaloc nos va a dar la Xcoatl para que vayamos bien armados como Acatl, ese guerrero, allá al mundo de la ensoñación, a encontrarnos con el espejo humeante de obsidiana, siendo el mismo Iztlacoliuqui, ¿por qué no? ¿Y qué ave es la que acompaña? Tecolotl. Así que si te faltara posibilidad, o bueno, más bien, si te faltara capacidad para ver, para mirarte a ti mismo, pues ponte los ojos de Tecolotl, que es esa ave maravillosa que escuchamos a veces en la noche. Y bueno, el relato que yo te he preparado, antes de ello quiero decirte que, bueno, mi vida es como un vasto océano, nutrido por el gran Tlaloc, donde cada ola representa un día nuevo y el Tonalpohualli es mi brújula. El Tonalpohualli es la cuenta que nos heredara Quetzalcóatl. Yo la mencioné ayer, ¿se acuerdan? Bueno, esta es mi guía en este mundo, en esta vida maravillosa. Al mirar en el espejo de obsidiana, en este maravilloso espejo, yo me asomo a las profundidades de mi ser como un buzo explorando un arrecife de coral. Cada reflexión revela no solo la belleza de mi esencia, sino también las sombras que habitan en las corrientes oscuras del mar. Así, con valentía, navego entre la luz y la sombra, convirtiendo cada desafío en un faro que ilumina mi camino hacia el autoconocimiento. Bueno, pues el relato lo he titulado El espejo del tiempo, miradas en el Tonalpohualli. Quiero conectar hoy este espejo maravilloso con esta cuenta que dice la doctora Ana Díaz, es la cuenta que lo cuenta todo. Y bueno, dice así: Marta se sienta cada mañana en un rincón iluminado de su hogar, rodeada de objetos que guardan historias, un pequeño altar adornado con flores frescas, piedras traídas de tierras lejanas, figurillas de barro, su pequeño poposhcómic y un cuaderno desgastado donde anota sus reflexiones. En el centro de todo, el Tonalpohualli, la cuenta que todo lo cuenta, se convierte en su guía espiritual y herramienta de autoconocimiento. Desde niña ha sentido una conexión especial con su reflejo. Siempre ha asomado su imagen en las aguas de ríos y charcas, viendo danzar su figura bajo intensas lluvias. En esos momentos, el agua se convierte en un espejo
que captura no solo su apariencia, sino también su espíritu guerrero, optimista, audaz, lista para enfrentar cualquier reto que la vida le presente. Con el paso del tiempo, Marta ha aprendido que vivir es, en esencia, un constante enfrentamiento con obstáculos. Cada caída se transforma en una oportunidad para renacer. Sabe que la vida es un ciclo de muerte y renacimiento, donde el orden surge del caos y donde cada experiencia se convierte en una lección. Hoy se encuentra frente al gran espejo humeante de obsidiana, el Yayauqui Tezcatlipoca. Este espejo es un portal que le invita a sumergirse en las profundidades de su corazón. Cada día se asoma más allá de la superficie, entendiendo que el camino del autoconocimiento es una tarea diaria. Las maravillas que busca están dentro de ella, en el Tonalpohualli, que es su herramienta para descubrir y compartir esa esencia divina que la habita. Al desplegar el Tonalamat, documento del libro sagrado de los antiguos nahuas, sus ojos se iluminan en cada lectura que hace de las características del día que toca vivir. Cada tonali es un nuevo símbolo, un nuevo tono que resuena con su ser. A menudo se busca en el jaguar, que representa fortaleza y poder y la capacidad de ver en la oscuridad. Al identificarlo siente una conexión profunda con su guerrera interior, como si el jaguar le susurrara que la valentía es su aliada. Mientras recorre con la vista la trecena que corresponde, reflexiona cómo las energías del día podrían manifestarse en su vida. Pregunta en su interior si será un día de confrontación, de alegría o de introspección. Cada símbolo la insta a ser consciente de sus emociones y acciones, a observar cómo se relaciona con los demás y consigo misma. En su cuaderno anota sus pensamientos, vinculando lo que lee con el Tonalpohualli, con sus vivencias. Las palabras se entrelazan con su experiencia y en cada trazo de su pluma encuentra patrones que antes le han pasado desapercibidos. Reflexiona sobre las interacciones del día anterior, momentos de conexión y desafíos enfrentados. Así el Tonalpohualli se convierte en un espejo adicional, reflejando no solo su ser interior, sino también su camino en la vida. A medida que avanza en su práctica, se percata que el Tonalpohualli no es solo un documento antiguo, sino una herramienta viva. Aprende a fluir con las energías del universo, a danzar con las corrientes de la vida. Comprende que el caos y el orden son parte de un mismo ciclo y que cada experiencia, ya sea dolorosa o placentera, forma parte de su crecimiento. En sus momentos de duda, recurre a las sabidurías ancestrales del Tonalpohualli. Al sintonizarse con su energía, encuentra respuestas y claridad. La práctica de mirar hacia adentro, junto con la guía del Tonalpohualli, le ofrece un espacio para sanar y transformarse. Finalmente, al final de cada día, Marta se sienta de nuevo frente al espejo de obsidiana, llevando consigo las lecciones aprendidas. Las sombras que antes le daban temor, ahora son aliadas en su viaje. Comprende que a través del Tonalpohualli ha podido desentrañar la complejidad de su ser y abrazar su esencia guerrera. Así, el espejo de Tezcatlipoca, el Señor que todo lo ve, la desafía a enfrentarse a su propia oscuridad. Es un guerrero nocturno que la pone a prueba, un portal misterioso donde a veces se siente volcada de cabeza. Allí, el miedo se entrelaza con la oscuridad y el riesgo de perderse en sus oleajes oscuros se convierte en una danza con la incertidumbre. Marta se pregunta por qué temer al espejo, si cada ser que cruza su camino es un reflejo de sí misma. La vida le habla a través de los otros, invitándola a convertirse en una observadora consciente. Cada pensamiento positivo que emite es un acto de limpieza, barre la hojarasca que oculta su esencia divina. Al mirarse en el espejo decide enfocarse en sus virtudes en lugar de en sus defectos. Cuando falla, critica su comportamiento, mas no su ser. Es un acto de amor hacia sí misma,
un paso hacia la grandeza. Comprende que en ese espejo oscuro no solo hay sombras, sino también la posibilidad de encontrar la luz que siempre ha estado allí. Y así, sin nombre, vuelve a ser lo que era, un grito de luz envuelto en la sombra. Con cada reflexión se acerca más a su verdadero yo, a esa guerrera que la ha habitado en su interior desde siempre, lista para bailar con la vida, con la sabiduría de quien ha aprendido a mirarse en el espejo de la existencia. Espero que te haya gustado la lectura y que tú sigas tu camino de autoconocimiento. Y si no lo has iniciado, pues hoy es el momento. Y te dejo aquí un conjuro para que lo puedas ocupar en este día y lo puedas transformar si lo consideras necesario o crees el tuyo propio. Hoy yo mismo soy el guerrero Matlactli Acatl, caminante con valor y coraje. Por la vida voy, librando retos entre experiencias que nutren el corazón. Música lejana me llama, grupo de otates, de carrizos mecidos por el viento, guerreros que con su luz brillan en la oscuridad. Tiemble mi pecho al encuentro del gran guerrero Yayauqui Tezcatlipoca, donde he de reconocer mi rostro, aunque después me deje ciego, para descubrir que yo soy también Iztlacoleuqui, buscando en el Mictlán que me habitan nuevos sueños, y en cada paso que el valor y la sabiduría me guíen, transformando mi sombra en luz y cada desafío en una danza de renacimiento. Bueno, pues recuerda que el Tonalámatl contiene la cuenta que lo cuenta todo, y esta cuenta es tu camino en esta vida maravillosa. Cada vez que te veas en un espejo, recuerda lo grandiosa que eres. Busca tu luz, lo grandiosa y lo grandioso que eres. Busca tu luz en esa nocturnidad que te habita. Y recuerda soñar, cantar, bailar, porque la vida es maravillosa. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Y recuerda, es muy importante suscribirse al canal, porque Lilica el Tonac no te abandona. ¡Timota!